Esta película está guionizada y dirigida por Aaron Sorkin, quien es conocido por adaptar historias reales a películas de gran éxito, por ejemplo La Red Social, hasta Molly's Game y Steve Jobs. Y su última historia, que también dirige, se trata nada menos que El Juicio de los Siete de Chicago, que se ha estrenado en Netflix este 16 de octubre. En agosto de 1968 se celebró la Convención Demócrata en Chicago, oportunidad en que diversos colectivos decidieron manifestarse para hacer llegar un poderoso mensaje: terminen con la guerra de Vietnam. Estos diversos colectivos eran liderados por personas que poco o nada se conocían entre sí, y de hecho compartían dos cosas. Primero, su pasión pacífica, y segundo, que la mayoría habían sido detenidos en reiteradas ocasiones. Estas protestas se desarrollaron en 4 noches, las que rápidamente se tornaron en batallas campales. La última de estas noches, un grupo de activistas terminaron frente a un lujoso bar ubicado cerca de donde se celebraba la mencionada convención, lugar donde fueron acorralados y posteriormente masacrados por la policía. Todos ellos, las 7 personas, pensaron que sería una detención más dentro de sus tantas aventuras en la búsqueda por la paz. No podían imaginar que de la nada serían acusados de conspirar en contra de la seguridad nacional, dando paso a uno de los casos más polémicos así como politizados de Estados Unidos. La película parte firme presentando a cada uno de los 8 acusados, para luego pasar directamente al juicio, así, sin más. Durante el transcurso de este irán contando pasajes de la vida de cada uno de ellos, así como los hechos y desventuras que lo llevaron hasta ese tribunal, complementando la historia mediante flashback y muchas veces con una voz en off de alguno de los personajes. Esto le da al asiento un ritmo narrativo dinámico y a ratos incluso frenético que te atrapa y te genera tensión, sobre todo porque durante todo el juicio se respira una atmósfera pesimista, generando esa sensación que es imposible que gane el juicio. Y cada vez que se asoma una tenue esperanza de ganar, aparece el aparataje estatal para socavarla, ya sea un policía corrupto, un funcionario mentiroso o algún agente del FBI intimidante. Uno logra empatizar con los 8 acusados y sentir su angustia y desesperación. Pero no todo es tan tenso. Este drama está endulzado por tímidos tintes de comedia para aligerar el ambiente de vez en cuando. Esta película nos llega mucho, sobre todo en Chile en días como hoy, ya que refleja la rabia y la impotencia que se siente al querer remar contra la corriente y luchar en contra del sistema, pero siempre evidentemente bajo las reglas de ese mismo sistema. Y en aquellos años fue la paz en Vietnam. Un poco antes y un poco después fueron las luchas por las comunidades afrodescendientes, lo mismo con las comunidades homosexuales y posteriormente de la diversidad sexual en general. Y para qué mencionar de los conflictos con las clases bajas, que parecen que existen desde que la sociedad existe como tal. Y cada uno de estos pequeños y grandes conflictos pueden verse reflejados en esta gran cinta. Por ejemplo, uno de los personajes que más encarna esta rabia es el juez del juicio, ya que parece ser que la realidad es mejor guionista que los propios guionistas. Está bien, lo más probable es que muchas de las características de este juez hayan sido exageradas para que quede bien en la cinta, pero en la vida real sí fue bastante sesgado, tuvo una actitud parcial y sobre todo racista. Y hablando de racismo, ¿saben por qué se llama el juicio de los 7 si eran 8 acusados? Bueno, uno de los acusados, el afroamericano, fue absuelto ya que se declaró nulo su juicio, lo que pareciera ser una buena noticia de no ser por el motivo por el cual se declaró nulo. Y su juicio fue anulado solo porque lo trataron de una forma tan inhumana y degradante que los abogados de la contraria, es decir, de la fiscalía, sabían que sabían vulnerar sus derechos constitucionales y derechos humanos, por lo que su juicio eventualmente se declarará nulo. Y optaron por lo sano, prefirieron no esperar y ellos mismos propusieron esta nulidad. Entonces pareciera ser que se salvó. La pregunta es, ¿a qué precio? Esta pregunta la retomaré al final del podcast. Entonces tenemos que la película está excelentemente guionizada, muy bien escrita, con diálogos potentes que logran transmitir todo el poder o lo poderoso que es el mensaje de la situación. Los jóvenes y no tan jóvenes idealistas queriendo llevar la paz a Vietnam y también a los propios Estados Unidos en contra de un sistema prácticamente fascista, o al menos así lo veían ellos. Pero nada de eso hubiese sido exitoso o hubiese creado una buena película de no ser por la guinda de la torta: las actuaciones. El elenco está lleno de excelentes actores que lograron dar el ancho e interpretar o transmitir el mensaje que el guionista quería transmitir, pero no solo a través de los diálogos, sino también a través de toda la actuación en su conjunto. Como les decía al principio, los personajes mantienen cierto optimismo de que las cosas pueden salir bien, de que se pueden salvar, de que por último si van a la cárcel van a lograr transmitir su mensaje hacia el mundo y a la sociedad, pero
conforme va avanzando la película se va perdiendo este optimismo y se van sintiendo como más presionados, más angustiados y cada vez van sintiendo más y más miedo. El avance o el progreso de este miedo y esta angustia es progresivo, lento, pero se logra advertir. Y no solo eso, actúan tan bien que logran transmitir esa angustia al espectador. El espectador casi siente que estamos viendo a un amigo o a un conocido sometido a un juicio injusto. En otras palabras, todas las actuaciones son emocionantes y conmovedoras. Y yo creo que estos son todos los factores para considerar a El Juicio de los Siete como una gran película. Ahora les voy a dar mi opinión sobre el final de la película. Si es que no la han visto, esto se podría considerar un spoiler, de no ser porque está basado en hechos de la vida real y todo lo que aparece en la película está como en la historia, pero si no saben el acontecimiento histórico, que de hecho yo no lo conocía, tal vez no sea spoiler, vean ustedes. No, pero mi comentario es el siguiente. Al final, el juicio los condenó, pero apelaron y se declaró nulo porque se estimó que se habían vulnerado sus derechos y había un montón de irregularidades, entre ellos la actitud totalmente parcializada y sesgada del juez. Y Fiscalía estimó que no era procedente o no correspondía iniciar otro juicio, por lo cual técnicamente se salvaron. Pero aquí vuelvo a plantear la pregunta que planteé hace un rato. Se salvaron, ¿pero a qué precio? El juicio duró meses y después de la apelación debió haber sido años. Años de angustia, años de pensar que podían terminar en la cárcel, años en los cuales tuvieron miedo por su integridad física y psíquica, años en que la depresión, el estrés y la angustia los debió haber marcado de por vida. ¿Y todo para qué? Y esto pone de manifiesto el lado más maquiavélico de la política, este lado más instrumentalista o utilitarista. Porque está bien, todos sabemos que, sobre todo en Chile lo sabemos, en las manifestaciones se cometen ciertos delitos como destrucción a la propiedad privada o destrucción a la propiedad pública, disturbio del orden público, qué sé yo. Y al ser delitos como tales deben ser condenados. Yo creo que estamos todos de acuerdo en eso. Pero hay castigos y castigos. Los castigos penales deben ser proporcionales al delito. Alguien destruyó un aparador o una vitrina de una tienda. Ok, una multa o como se hace en Estados Unidos, trabajo comunitario por un tiempo y basta. O sea, ese es un castigo proporcional a lo que ellos hacen. Y a su vez los manifestantes saben que se exponen a esto al momento de precisamente protestar y aceptan este riesgo. Sin embargo, lo que aquí hicieron fue acusarlo de un delito que no había por dónde imputarlo. De hecho, así parte la película. Parte con una conversación entre el fiscal y un político, no recuerdo cuál, y el cual te da a entender que el tipo tenía claro que no había conspiración y no había nada ni mínimamente terrorista como lo querían hacer ver. Y ellos lo sabían. Ellos sabían que eran inocentes de esos cargos, pero les dio lo mismo. ¿Por qué? Porque eran funcionales a sus propósitos políticos. El tema es, los políticos saben los juegos que están jugando y se exponen a ellos. Entonces que se caigan o se hagan estas triquiñuelas entre políticos, como que de repente a uno no le duele tanto. Pero meter a gente, a ciudadanos, y está bien que hacer ciudadanos que protesten, ellos tenían mayor exposición. Pero de ahí hacer marionetas de políticos solamente para demostrar un punto, solamente para generar miedo en la población. Como les digo, esta película está basada en la década de los 60, principios de los 70. Sin embargo, no es difícil ver que este tipo de triquiñuelas políticas se siguen haciendo hasta el día de hoy. Como ya les dije, en Chile lo tenemos más que fresco. Entonces, esta película sirve para ver ese lado más humano que deja, o ese detalle humano que deja este lado más maquiavélico y utilitarista de la política. Así que nada más, amigos, nada más que decir que si les gustó este formato estilo podcast, suscríbanse al canal. Denle su buen like y activen la campanita. Miren que estamos creciendo lento pero seguro y me gustaría mucho muy llegar a los 1000 suscriptores. Así que nada más que agregar de momento y nos vemos la próxima.